rodeados de millones de estrellas. ¿Estamos solos en este vasto paisaje cósmico? La ciencia busca una respuesta y esboza dos hipótesis. O estamos solos y la vida es un hecho anómalo, que solo se explica por una impredecible y azarosa combinación de circunstancias, o bien la vida está implícita en la naturaleza misma del universo y su aparición en cualquier parte es inevitable. La búsqueda sistemática de vida extraterrestre acaba de empezar. Su hallazgo sería la noticia más importante de la historia de la humanidad. De momento, desde ahí fuera, solo nos llega el eco de un gran silencio. Esta gigantesca masa vaporosa ocupa un espacio miles de veces superior al del Sistema Solar. Es una de las múltiples nubes interestelares que el universo contiene. En su interior se acumulan cientos de moléculas orgánicas, muchas de ellas idénticas o semejantes a las que conforman a los seres vivos de la Tierra. Según se avanza en el conocimiento del universo, se confirma que los ingredientes de la vida no existen solo en la Tierra. Por el contrario, los seres vivos estamos hechos a partir de una materia prima que abunda en el universo. El origen de la vida se puede abordar al menos de tres maneras. Por un lado, si la vida es un milagro, si proviene de Dios, si es un acontecimiento único, la ciencia no puede abordar la cuestión, ya que, por definición, los milagros desafían las leyes naturales. También pudiera ser que la vida mostrara consistencia con la química y la física, pero que fuera un fenómeno muy poco común, único. Entonces, la ciencia tendría muchas dificultades, porque ¿cómo puede estudiarse en un laboratorio un hecho improbable? Solo en un tercer caso, el de la vida como una consecuencia inevitable de la física y la química, el de la vida que emerge en cualquier lugar en el que existan aguas, rocas y aire, la ciencia, entonces, sí puede llegar a encontrar una respuesta. Casi siempre que nos preguntamos sobre el misterio de la vida, buscamos la respuesta mirando a la Tierra. No hay otra referencia, aunque la Tierra, con su variedad inagotable de formas, de plantas, de animales, más que una respuesta directa, es una caja de sorpresas y de nuevas preguntas. Nadie está seguro de que la vida empiece y acabe en la Tierra. ¿Es posible que exista algo que no sea una especie de copia más o menos avanzada de lo que tenemos en la Tierra? Se sabe ya con bastante precisión qué fue lo que pasó para que surgiera la vida en nuestro planeta. Todo se desencadenó a partir del agua y algunos elementos químicos sueltos como el carbono o el oxígeno, que se combinaron entre sí para formar unas moléculas orgánicas. Estas moléculas, gracias a la luz del Sol, las descargas eléctricas de la atmósfera o la energía procedente del interior de la Tierra, se transformaron en incipientes seres vivos. Así, a partir del agua, de elementos químicos y de una fuente de energía,
apareció el organismo vivo más elemental que se conoce, una bacteria. En 1953, los químicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey trataron de reproducir el comienzo de la vida en un laboratorio. Introdujeron en una probeta vapor de agua, metano y amoníaco y pasaron varias descargas eléctricas a través de la mezcla. A los pocos días, el agua se había coloreado y también habían aparecido otros compuestos nuevos y 2 aminoácidos, que son los ladrillos básicos de la vida. Pero aquello seguía igual de inerte. Puede que algo parecido a este experimento ocurriera en la Tierra, pero si así fue, no pasó de ser uno más de los intentos fallidos que mantuvieron al planeta en sus primeros tiempos como un espacio yermo, sin vida. Los experimentos para reproducir el origen de la vida han ayudado a los científicos a definir con mayor precisión la frontera entre la materia viva y la materia inerte, entre la vida y la no vida. Hay una serie de características concretas que hacen diferente a un ser vivo de un ser no vivo. Por ejemplo, la replicación. Un ser vivo debe replicarse, debe generar una progenie, debe tener hijos, sean hijos, digamos, moleculares o hijos celulares. En ese proceso de replicación debe haber una generación de mutaciones, es decir, la replicación no debe ser exacta en el paso del padre al hijo, porque entonces tendríamos una falta de diversidad. En la replicación debe haber una serie de mutaciones que introducen cambios respecto de la generación parental a la generación de los descendientes, y esos cambios harán que los descendientes sean diferentes entre sí. Al ser diferentes entre sí, podrán reaccionar de forma también diferente a los estímulos, a las presiones selectivas, a los cambios atmosféricos y por lo tanto adaptarse unos mejor que otros. Los seres vivos, por lo tanto, se replican y evolucionan. Y además tienen un metabolismo, es decir, los seres vivos son capaces de realizar una serie de procesos a partir de los cuales con un consumo de energía producen biomoléculas. De un mundo exterior desordenado producen moléculas ordenadas que son las que ellos utilizan para su propio crecimiento y su propio metabolismo. Probablemente esas 3 características sean las fundamentales de los seres vivos: replicación, mutaciones y por lo tanto evolución, y metabolismo. En el límite de estos requisitos están los virus, que para la mayoría de los científicos no son seres vivos. Es cierto que se reproducen y evolucionan, que se transforman con mutaciones diversas, pero solo lo hacen cuando infectan a una célula, a la que utilizan para poder reproducirse. Así, solo cuando los virus ejercen de parásitos en una célula, se comportan como seres vivos. La transición desde la no vida a la vida es, en parte, una cuestión filosófica. Los que trabajamos en este campo solemos tener nuestras propias ideas al respecto. En mi caso, creo que la transición ocurre cuando comienza la competencia y la selección natural. Partimos de una naturaleza inanimada de moléculas, rocas y agua, en la que no se compite por la vida. Pero en algún momento tuvo lugar un cierto grado de organización molecular que generó sistemas moleculares que se replicaron a sí mismos. Cuando esto ocurrió, y dada la variedad de moléculas orgánicas disponibles, se dieron pequeñas diferencias entre ellas que hicieron que unas fueran más eficientes que otras. Así, la vida empezó a competir por los recursos, por la energía. Para mí, la fase crucial en el origen de la vida es ese momento en el que la competitividad llevó a la selección, a la evolución darwiniana.
Cada vez se conoce mejor cuáles fueron los grandes hitos del camino recorrido en la evolución de las especies. Pero el primer paso de la vida todavía es una incógnita. En los laboratorios, biólogos y químicos tratan de reproducir una y otra vez cómo fue esa gestación primera. Para ellos, la clave está en conseguir que unas moléculas químicas se combinen de una forma específica, la que provoca el milagro de la vida. La receta del gran alquimista sigue oculta. Los científicos no tienen otro remedio que seguir investigando cómo ocurrió este milagro en el único lugar en el que sabemos que ha sucedido, la Tierra. Al igual que el resto del sistema solar, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años cuando los restos de una supernova como esta se cruzaron con una nebulosa de polvo estelar. Tras este nacimiento accidental, nuestro planeta se vio sometido durante gran parte de su historia al bombardeo de meteoritos y cometas. En la primera parte de su existencia, la Tierra fue un lugar muy inhóspito, pues a la agresión externa se sumaba una gran actividad volcánica en su superficie. Sin embargo, esta fase violenta favoreció la evaporación del agua y la emisión de gases como anhídrido carbónico o el metano. Con ello se creó poco a poco la atmósfera. Si ésta no se hubiera formado, la vida posteriormente habría sido calcinada por los rayos del Sol. En este periodo infernal, también se formó la llamada sopa primigenia, una especie de caldo de cultivo para la vida. El agua de los mares se colaba por las grietas del fondo marino y volvía otra vez al mar a través de los volcanes. Era un agua muy enriquecida con los minerales que había tomado en el corazón de la Tierra, lo que determinó que cuando entró en contacto con la atmósfera se produjera por fin el gran salto. La química dio paso a la biología y aparecieron las primeras bacterias. Ningún organismo actual podría sobrevivir en un ambiente tan tóxico, pero la trayectoria del planeta hacia condiciones más benignas y estables permitió que aquellos primeros brotes de vida pudieran mantenerse y evolucionar desde su simplicidad hacia seres más complejos. Los impactos de meteoritos no cesaron de pronto. De hecho, muchos años después, los dinosaurios desaparecieron por los efectos de uno de ellos. Por fortuna, la biodiversidad tenía entonces tal desarrollo que aunque desaparecieran en masa las especies, la vida estaba ya muy arraigada. Cientos de organismos fueron capaces de sobrevivir en medio de una impresionante desolación. La vida en la Tierra ha superado multitud de cambios climáticos y ambientales. Pero por muy radicales que sean los cambios, no es concebible un ser vivo que no dependa del agua, del oxígeno o de la energía solar, o que pueda sobrevivir en temperaturas extremas. Sin embargo, el descubrimiento en los últimos años de unos organismos que viven al margen de estas leyes está modificando las normas sobre lo que necesita un ser vivo. A estos organismos se les conoce como extremófilos, los amantes de condiciones externas muy radicales.
Estas aguas pertenecen al río Tinto, en la provincia de Huelva. Su color peculiar, que da nombre al río, se debe a los metales que transporta. Proceden de las rocas que arrastra desde su cabecera y de los vertidos de las explotaciones mineras. Aquí se ha descubierto una comunidad de seres que desafían el punto de vista tradicional sobre cuáles son las condiciones ambientales que permiten la supervivencia. Estas imágenes microscópicas han sido grabadas en estas aguas insanas, pero muestran unos organismos que acometen sin dificultades sus funciones vitales básicas. Fundamentalmente las características más extremas del río son dos: el bajo pH, o sea, la acidez del sistema, que es muy bajo, está cerca de 2, y la elevada concentración de metales pesados, que los metales pesados son muy tóxicos, sobre todo los metales pesados que hay en la zona minera de Río Tinto, que fundamentalmente es el cobre, que se utiliza mucho para evitar el crecimiento de los hongos en las viñas, o el arsénico, cadmio, etc. La sorpresa ha sido encontrar que los eucariotas, es decir, no los procariotas, las bacterias que comen minerales, sino las eucariotas, las algas, los hongos filamentosos, protozoos, amebas, etc., pues estén presentes en un lugar donde nadie, en su sano juicio, hubiera pensado que existen. La misteriosa vida que se oculta en el río Tinto ha desconcertado a los científicos no solo porque se trate de una clase singular de extremófilos. Lo extraordinario es que en esas condiciones se haya desarrollado un cierto grado de variedad biológica, con algas, hongos y amebas más o menos comunes. Su capacidad de adaptación es tal que podría decirse que no parecen terrestres. Los primeros extremófilos se descubrieron hace poco más de 30 años en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Se trataba de unos organismos que sobrevivían a más de 100 grados centígrados. Aparecieron incrustados en las chimeneas por las que emerge el vapor de agua procedente del interior de la Tierra. En las heladas rocas antárticas también se han localizado seres aficionados a las temperaturas extremas. En el hielo o en los lagos de agua que están por debajo se han encontrado bacterias y algas viviendo a cientos de metros bajo la superficie. Son los amantes del frío, unos seres que tienen la peculiaridad de crecer muy lentamente, pues las bajas temperaturas ralentizan su metabolismo. En la cueva móvil, en Rumanía, un grupo variado de animales vive aislado del mundo exterior desde hace 5,5 millones de años. Allí no hay oxígeno ni luz solar, pero 48 especies distintas sobreviven en este lugar. Su cadena trófica aprovecha toda la energía de los elementos químicos que existen dentro de la cueva para producir sustancias alimenticias con las que se nutren. A estos extraños montículos de la costa australiana se les conoce como estromatolitos. Son los restos fósiles de bacterias que se han ido agrupando en capas. Las inferiores están formadas por bacterias anaeróbicas, es decir, seres que, por extraño que parezca, no necesitan oxígeno para vivir. Hoy todavía existen esta clase de organismos en ambientes sin oxígeno, entre otros, nuestro intestino. Aún hay más casos de vida en condiciones anómalas. En el Mar Muerto y en ciertas lagunas de sal del Valle del Rif africano existen unas bacterias amantes de la sal.
Para sobrevivir en un medio salino, estos organismos han tenido que desarrollar mecanismos propios para evitar la deshidratación. La extremofilia lo que nos permite es abrir el abanico de escenarios. Es decir, si hay microorganismos que pueden crecer a alta temperatura, el modelo de reoriginar la vida en un volcán submarino a 100 y pico de grados de temperatura no es absurdo, porque hoy en día hay microorganismos que lo pueden hacer. El que fuera en unas salinas someras a alta concentración por evaporación, favoreciendo las interacciones específicas, pues se puede dar, porque hoy en día existen microorganismos que viven en esas condiciones. Si la vida aprendió en unos ambientes tan desfavorables, es que la vida es un impulso mucho más fuerte de lo que nuestra visión limitada pretende. El descubrimiento de estos seres que sobreviven en condiciones impensables ha tenido repercusiones entre quienes buscan vida fuera de la Tierra. Si aquí la vida fue posible en unas condiciones muy distintas de las que disfrutamos ahora, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en otros planetas? Geólogos, biólogos, químicos y astrofísicos se han aliado en una nueva ciencia, la astrobiología. Con ella se han establecido nuevas expectativas sobre qué clase de vida buscar y dónde hacerlo. Lo que hemos conseguido, y lo hemos conseguido con bastante éxito, es atraer, por ejemplo, la colaboración entre geólogos y astrofísicos planetarios y las personas que se dedican a la química evolutiva original en el propio planeta Tierra. De esta manera, el geólogo nos da una pauta, por ejemplo, de cómo ha ido evolucionando el planeta Tierra como un ente físico. A su vez, conecta con la persona astrofísico planetario que nos dice cómo se formó la Tierra y cómo esa formación de la Tierra es consecuencia de la propia evolución del universo. Por el otro lado, la persona que estudia química evolutiva, moléculas complejas que evolucionan, se nutre de los conocimientos que le aporta el geólogo acerca de lo que había en la Tierra primigenia, de lo que había en la Tierra primitiva. Todas estas ciencias conectadas en la astrobiología parten de una idea básica: la aparición de la vida como un fenómeno natural, como una consecuencia inevitable de un universo en continuo cambio y evolución. En un plazo medio, la astrobiología lo que busca es el contrastar si la vida es un imperativo cósmico aplicándole el método científico. El método científico en el cual está basado todo lo que conocemos, desde cómo funciona un teléfono móvil, a cómo se construye un puente, a cómo se lanza una nave al espacio, este método científico requiere más de un ejemplo de un determinado fenómeno. La vida en el planeta Tierra, tal y como la conocemos, tiene una biodiversidad extraordinaria, una biodiversidad que se manifiesta en millones de especies diferentes en el planeta Tierra. Sin embargo, toda esa vida está basada en unos principios únicos, de manera tal que el fenómeno vida, tal y como lo conocemos en el planeta Tierra, es la manifestación de un único fenómeno. El método científico no se le puede aplicar directamente. Por tanto, hemos de ir a otros lugares para contrastar si existe vida o si ha existido vida. En 1975 comenzó la búsqueda directa de vida en el Sistema Solar, con el envío por la NASA de las naves Viking con destino a Marte. El planeta rojo es hoy muy frío, con temperaturas medias de 53 grados bajo cero, lo que ha congelado el agua líquida que alguna vez debió abundar en su suelo. De su relieve actual sobresalen sus grandes cráteres y sus dunas polvorientas. Parece un desierto pedregoso. Por otro lado, la ausencia de capa de ozono somete a Marte a una implacable radiación solar ultravioleta. En esta tierra muerta parece improbable que haya vida. Los resultados de las pruebas que realizó la misión Viking confirmaron esta hipótesis,
y Marte quedó temporalmente aparcado del interés científico. Sin embargo, el estudio de los seres extremófilos de la Tierra ha vuelto a poner de moda al planeta rojo. Para los científicos, la ausencia de signos de vida en los dos lugares en los que se tomaron muestras con las naves Viking no es la prueba definitiva. Hay que buscar en otras partes de Marte que tengan un entorno más benigno y hay que investigar la posibilidad de que la vida se haya manifestado en el pasado. Para mí, la existencia de vida en estos ambientes extremos de la Tierra nos permite ser optimistas respecto a encontrar vida en otros lugares. Sabemos que en Marte a veces hay agua líquida, que hay hielo, que hay regiones muy secas y sabemos que, con probabilidad, hay regiones con mucha sal. Si hemos encontrado vida en regiones extremas similares de la Tierra, esto significa que no conocemos aún los límites que se amplían cada año de acuerdo a nuestros descubrimientos. ¿Por qué no entonces ampliar esos límites a entornos de otros planetas? I think Mars is the planet of greatest interest for astrobiological. Creo que Marte es el planeta más interesante para la exploración astrobiológica. Primero, porque está cerca y relativamente fácil de explorar. Y segundo, porque aunque hoy Marte es un planeta muy inhóspito, de bajas temperaturas, con muy poca atmósfera y que tectónicamente parece estar casi muerto, sin embargo, cuando la vida emergió en la Tierra, Marte era un planeta parecido al nuestro. Tenía volcanes activos, una atmósfera más densa y de vez en cuando tenía agua. Por ello, Marte es un buen candidato para investigar la cuestión de si la vida ha aparecido en más de una ocasión. Si la vida apareció en Marte, lo reconoceremos de la misma manera que reconocemos la vida primigenia en la Tierra, mediante los microorganismos fósiles, mediante la influencia de los microorganismos en los sedimentos y su huella química sobre las rocas. And through chemical signatures that they impart to rocks. ...1984. Una expedición científica acude a la Antártida para recoger muestras de meteoritos. La soledad y las condiciones del continente helado los han conservado intactos. Aquí se descubrió una roca que se convertiría en la pieza clave de la investigación sobre Marte. Tiene casi 2 kilogramos de peso y se la conoce como la ALH. En 1996 en la NASA, David McKay y su equipo la presentaron a la opinión pública como un meteorito marciano con posibles huellas fósiles de ciertos seres vivos. Desde entonces, el aerolito junto a otros recogidos posteriormente han originado un encendido debate en la comunidad científica sobre si estamos o no ante la prueba definitiva de que en Marte también prendió la vida. Hemos estudiado el meteorito ALH durante mucho tiempo. Ahora investigamos también otros meteoritos de Marte, hasta un total de 18 rocas. En 4 de ellas hemos encontrado lo que creemos que son señales de vida. Junto al ALH tenemos el Nagla, que cayó en Egipto en 1911. Después, el Sergoti, que cayó sobre la India. Y por último, el Lafayette, que fue encontrado en Indiana, en Estados Unidos. Todavía no hemos demostrado satisfactoriamente a la comunidad científica las evidencias de vida que creemos que existen. Tenemos que investigar todavía más, pero esperamos probarlo en 3 o 4 años.
Con el estudio de los meteoritos y con nuevas exploraciones, los científicos esperan descifrar los enigmas marcianos en el plazo de una década. La Agencia Espacial Europea también participa de la carrera con la Mars Express, que se lanzará en 2004. Se trata de un satélite que se situará en la órbita de Marte y que cuenta con un módulo de aterrizaje. Ambos artilugios estudiarán a fondo el planeta y con las imágenes que se obtengan se podrá trazar una cartografía precisa del territorio. Desde las misiones americanas Vikingo en los años 70 no ha habido otra misión hasta Mars Express que tenga el tema de astrobiología tan central a sus investigaciones, y en particular el vehículo de aterrizaje Beagle 2 tiene toda una serie de instrumentos para analizar la química tanto orgánica como mineral de las rocas y del suelo de Marte, tomar imágenes de la superficie, medir la composición de la atmósfera en el entorno al lugar de aterrizaje, e incluso tiene algunos instrumentos que permitirán llegar a 1 metro, 1,5 metros de profundidad para analizar ese subsuelo que no ha sido afectado por la radiación ultravioleta, en el cual ha podido preservarse indicios de vida. Junto a Marte, la comunidad científica rastrea otros planetas del Sistema Solar. Mercurio y Venus, por demasiado tórridos, están descartados. Urano, Neptuno y Plutón, por demasiado fríos, tampoco merecen consideración. Quedan Júpiter y Saturno, dos gigantes gaseosos en los que parece imposible la vida. Sin embargo, estos planetas tienen en sus órbitas unos satélites que despiertan el interés científico. En el caso de Júpiter se trata de Io y Europa, dos satélites que gracias a la energía calorífica de su planeta están más calientes de lo que cabría esperar, dada su enorme distancia del Sol. Io es el satélite con más volcanes en erupción de todo el Sistema Solar, lo que es un síntoma positivo. Por la propia historia de la Tierra, se sabe que los volcanes pueden desempeñar un papel fundamental en la generación de la vida. Sin embargo, como contrapartida, todavía no se han detectado señales de agua, lo que de momento reduce las esperanzas de encontrar seres vivos. Europa parece un aspirante mejor dotado. Su superficie helada quizá albergue debajo un enorme océano con moléculas orgánicas. Si éstas existieran, puede que, al igual que ocurrió en la Tierra, la acción de una energía pueda provocar la aparición de vida. Y en este aspecto también hay indicios de que el satélite Europa contenga volcanes, por lo que algunos científicos esperan que exista o haya existido vida. Aunque Marte es nuestro mejor candidato, a medio y largo plazo la exploración en Europa será muy interesante. Hay muchas razones para pensar que allí hay agua desde hace tiempo y que ese agua pudo incubar vida. Incluso puede que en la actualidad tenga más posibilidades que Marte de albergar seres vivos, por lo que creo que se utilizarán técnicas biológicas para buscar vida en Europa, mientras que en Marte probablemente se haga sobre todo un trabajo de paleontología. En la órbita de Saturno hay un satélite denominado Titán, que con un diámetro algo inferior a la mitad del terrestre es muy semejante a nuestro planeta en otros aspectos. En 1980, la nave Voyager 1 pasó a 7.000 kilómetros de Titán,
lo que permitió estudiarlo con cierto detalle. Las imágenes mostraron una inquietante atmósfera anaranjada con un toque azulado en el horizonte, compuesta, entre otros elementos, de metano. Según los científicos que estudiaron los datos, el olor del aire de Titán debería parecerse al del interior de una refinería de petróleo. El metano es el elemento protagonista de este satélite. Se sospecha que pueda existir en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Así, quizá haya enormes océanos de metano con casquetes polares de hielo de este compuesto. También es posible que se produzcan ciclos de evaporación y lluvia de metano. Si esto fuera así, cabe la comparación con la Tierra y con el agua, como si el metano pudiera cumplir el papel que ésta juega en nuestro planeta. En tal caso podrían existir células que lo llevasen en su interior, al igual que las nuestras llevan agua. Si esta hipótesis de los seres de metano fuera cierta, se trataría de organismos que viven a temperaturas muy bajas y con una bioquímica muy lenta. Uno de los atributos básicos de la vida en la Tierra es la presencia de agua, por lo que la mayoría de las exploraciones astrobiológicas buscan agua primero. Si se encuentra agua en un planeta o en su luna, quizá quepa hallar alguna forma de vida. Ahora bien, también cabe preguntarse si existe otra sustancia que pueda hacer las mismas funciones que el agua, a lo que se ha sugerido que el metano podría actuar como sustrato de la vida. Si es así, no es fácil imaginar qué tipo de vida sería, desde luego no reconocible en términos de nuestra experiencia en la Tierra. No sé si esto es posible o no, pero creo que es mucho menos probable que una vida basada en un entorno con agua. En este sentido, cuando pensamos en un lugar como Titán, quizá hayan podido aparecer algunas moléculas orgánicas complejas. Pero en ausencia de agua, creo que la posibilidad de aparición de vida ha sido mucho menor. En 1998 fue enviada la nave Cassini con destino a Saturno. Una de sus misiones será precisamente estudiar a Titán gracias a una sonda que se desprenderá de la nave nodriza para posarse sobre su superficie. Ocurrirá en 2004. A partir de entonces, el misterio del satélite del metano quizá pueda descifrarse. Las primeras exploraciones por el sistema solar no han mostrado todavía evidencia de vida extraterrestre, pero la ausencia de pruebas, por paradójico que parezca, aumenta la creencia en que esta es posible. Ahora se conocen mejor los mecanismos de la vida, y también se sabe que ésta puede desarrollarse en unas condiciones mucho más abiertas de lo que se pensaba. Ahora bien, ¿de qué clase de vida se trata? En lugar de seres con antenas y habilidades extraordinarias, los científicos más realistas aseguran que en nuestro entorno cósmico inmediato no hay vida inteligente. Una cosa es encontrar organismos unicelulares en un planeta, y otra muy distinta, confiar en que esos seres evolucionen necesariamente hasta formas tan complejas como los propios seres humanos. Si la referencia es la Tierra, los datos son demoledores. De los millones de especies que aquí han prosperado, solo una ha conseguido desarrollar una inteligencia tecnológica. Sobre las condiciones que favorecen la aparición de vida inteligente, creo que la primera es, sin duda, medioambiental, pues es necesario la existencia de un entorno capaz de sostener la biología de un organismo grande. En nuestro planeta, esto solo fue posible cuando el oxígeno se elevó a la atmósfera en grandes concentraciones.
En segundo lugar, hay que preguntarse por el tipo de vida que facilita el origen de la inteligencia, a lo que creo que la necesidad depredadora es importante. Cuando se tiene que obtener el alimento cazando a una presa, se produce una fuerte tensión que selecciona a aquellos con un aparato sensorial muy sofisticado y con la capacidad neurológica de integrar ese aparato sensorial. Asimismo, también se produce una presión selectiva que favorece a los sistemas musculares más elaborados y que al mismo tiempo presentan una gran capacidad de coordinación neurológica y muscular. Una vez que esto tiene lugar, creo que ya están presentes los atributos biológicos básicos que pueden llevar a la inteligencia. La inexistencia de vida inteligente en las cercanías de la Tierra no tiene por qué excluir que ésta se encuentre en otras partes del universo. Dentro de las magnitudes y dimensiones cósmicas, nada parece imposible. El universo tiene cientos de miles de millones de galaxias, que a su vez contienen cientos de miles de millones de estrellas, de las que algunas están acompañadas de planetas. Son tantas las posibilidades que hay que buscar más allá de los límites del sistema solar. En 1996 se detectaron los primeros planetas extrasolares, y desde entonces su número no ha dejado de crecer hasta superar el centenar. Se trata de planetas muy grandes, normalmente muy cercanos a su Sol correspondiente. La principal dificultad es que todavía no pueden ser observados directamente. Su existencia es una deducción hecha a partir del comportamiento de la estrella. Hasta el momento, la técnica utilizada con más éxito para detectar planetas o estrellas es la llamada espectroscopia, que es una técnica indirecta. Lo que vemos no es el planeta, sino su estrella, una estrella moviéndose alrededor del centro de masa del sistema planetario. Estamos familiarizados con la imagen de los planetas moviéndose alrededor de una estrella, pero la estrella también se mueve. Lo hace en una órbita mucho más pequeña, alrededor del centro de masa del sistema planetario. Por tanto, detectamos un planeta observando si hay alteraciones en el movimiento de su estrella y detectamos esos movimientos mediante la técnica llamada Doppler, que nos permite ver los cambios en su velocidad por el análisis de su luz. Es como detectar por el sonido de su silbato si el tren se aleja o se acerca. Si la estrella viene hacia nosotros, su luz cambia hacia el azul. Si se aleja, cambia hacia el rojo. Así, si las líneas espectrales de una estrella cambian, deducimos que se mueve hacia atrás y hacia adelante. Algo tiene que causar ese movimiento. Ahora sabemos que se trata de un planeta. La NASA y la Agencia Espacial Europea tienen previsto situar en el espacio telescopios de infrarrojo para observar directamente a los planetas extrasolares. Si tienen atmósfera, será un buen augurio, ya que la atmósfera suele regular las temperaturas extremas frecuentes en muchos planetas. Los telescopios analizarán estas atmósferas para buscar las huellas de los elementos químicos necesarios para que se produzca la vida. El oxígeno presente en nuestra atmósfera es uno de esos indicios clave, pero no es el único elemento que se buscará. El dióxido de carbono y el vapor de agua también son indicadores importantes, pues estos tres componentes están relacionados con la producción biológica de oxígeno. Su presencia conjunta es un buen indicio de la existencia de cierta actividad fotosintética. Otro indicador importante es la huella espectroscópica del metano, porque parece ser que las formas primitivas de vida en la Tierra produjeron una enorme cantidad de metano en la atmósfera. Su huella también puede ser detectada por un telescopio. La posibilidad de una civilización inteligente en algún confín del universo ha alentado el envío de mensajes al espacio exterior. Estas imágenes nos sitúan en 1974, cuando desde Arecibo, en Puerto Rico, se emitió un comunicado en dirección a una densa bola de estrellas que se encuentra a 25.000 años luz de nosotros. Si alguien pudiera descodificar el mensaje, se encontraría con un pictograma que explica las bases de la vida en la Tierra.
Por otro lado, algunas naves enviadas al espacio y que no van a volver nunca a la Tierra llevan a bordo placas grabadas sobre quiénes somos. Las naves Voyager en concreto contienen toda clase de sonidos e imágenes, incluidos los de animales, cantos tribales y un cuarteto de cuerda de Beethoven. Pero transcurrirán casi 40.000 años antes de que las Voyager pasen cerca de una estrella. El programa SETI es otra iniciativa para establecer contacto. Más que enviar mensajes, se trata de captarlos, si es que existe alguna civilización alienígena que utilice ondas de radio en sus comunicaciones interestelares. 2 potentes radiotelescopios se encargan de detectar todas las señales de radio del espacio que luego se analizan en un ordenador gigante. La información es tan abundante que el programa SETI cuenta con la ayuda de cualquier persona que quiera poner su ordenador personal a disposición de esta tarea de discriminación de las señales captadas. En los momentos de reposo del ordenador, se activa un programa que analiza los datos suministrados por el ordenador central. Casi 3 millones de personas colaboran con el programa SETI. Se han detectado algunas señales curiosas que luego, tras ser investigadas a fondo, se comprobó que eran interferencias de equipos de telecomunicaciones. Hasta la fecha, seguimos sin noticias del exterior. La cultura occidental sufrió un terremoto cuando Copérnico descubrió que la Tierra y el hombre no eran el centro del universo, sino meros comparsas en un rincón del cosmos. El hallazgo de planetas que giran en torno a otras estrellas ahora nos muestra que los planetas son un hecho común. Con este conocimiento se abren las posibilidades de saber algún día si los habitantes de la Tierra representamos o no las únicas formas de vida en el universo. Si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo, será, sin lugar a dudas, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Porque demostraremos, y además lo demostraremos palpablemente, que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa, los únicos, los más potentes, etcétera, nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo. Esto añadirá de forma muy importante a nuestra comprensión de la humildad que tenemos que tener los seres humanos, no solo ya con respecto a nosotros mismos, sino con respecto a otras especies que habitan el planeta Tierra y al respeto que la vida se merece. Si uno se imagina a sí mismo mirando la noche estrellada por encima de la atmósfera de la Tierra y piensa en la inmensidad del universo, resultaría muy inquietante que seamos los únicos seres que existen. El universo sería mucho más acogedor si nos diéramos cuenta de que en otra roca que orbita en torno a una estrella como la nuestra, pudieran existir otros seres, quizá parecidos, quizá no, pero que también miran en nuestra dirección preguntándose si nosotros existimos. La vida más allá de la Tierra es hoy una hipótesis más que una certeza. Una nueva ciencia, la astrobiología, vuelve a llamar a las puertas del universo con una mejor dotación técnica y un gran acopio de conocimientos. El cosmos se mostrará entonces con mayor grandeza y el hombre volverá a asombrarse ante su manifestación. La vida, ¿por qué no?, puede emerger en cualquier momento y lugar, sea cual sea su forma de expresarse.